Imaginad una novela con esta trama. En los años 50, una autora termina de escribir una novela de amor lésbico basada en su experiencia personal, pero como teme que firmarla con su nombre afecte su carrera por el contenido homosexual, la publica con un seudónimo. Será la novela que más venda en vida de la escritora, pero hasta tener casi 70 años, ella no aceptará firmarla con su verdadero nombre. ¿Creéis que es raro que a partir de entonces el principal tema literario de la autora sea el de la falsa identidad? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Casa Blackie en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de Patricia Highsmith y Carol. En diciembre de 1948, Patricia Highsmith decidió aceptar un pequeño empleo en la planta de juguetes de Bloomingdale's, el famoso centro comercial neoyorquino. Tenía 28 años y su carrera literaria no acababa de despegar. De hecho, se dedicaba a escribir guiones para cómics con unos nombres tan poco sugerentes como Capitán Medianoche o Flecha Dorada. Era un trabajo que obviamente no le daba gran prestigio, ni tampoco satisfacción, ni siquiera grandes dividendos. Por eso tuvo que buscarse un segundo empleo, porque en ese momento tenía que afrontar un gasto extra. Acababa de empezar a acudir a terapia con una psicoanalista de la época, bastante conocida en Nueva York, que se llamaba Eva Klein. La terapia no era barata, costaba $30 a la semana, y escribiendo guiones de cómics, Patricia Highsmith ganaba 55, con lo cual o buscaba una nueva fuente de ingresos o iba a tener problemas económicos muy pronto. Así que entre renunciar a la terapia o buscar un nuevo empleo, Patricia tuvo claro que quería un segundo trabajo. Para ella era muy importante solucionar lo que quería solucionar junto a la psicoanalista Eva Klein. Básicamente, lo que quería Patricia era aprender a ser heterosexual, si es que eso era posible. Como mínimo, quería aprender a soportar el sexo con su pareja de entonces, el escritor Mark Brandel, que quería casarse con ella. Y para Patricia, ese matrimonio era el camino más corto hacia la normalidad, fuera lo que quisieran decir con esa palabra. Pero Patricia descubrió muy pronto que no estaba preparada para esa normalidad que le vendían. Y un día, poco antes de Navidad, una mujer acudió a la planta de juguetes de Bloomingdale's, donde ella trabajaba, para comprar una muñeca para una de sus hijas. Era una mujer rubia que vestía un abrigo de bisón y que dejó una dirección de Nueva Jersey para que le enviaran allí la muñeca. Esas son las pocas cosas que Patricia sabía sobre esa mujer, pero eran suficientes para no olvidarla nunca. Aunque no volvieron a cruzarse nunca más, Patricia se enamoró locamente de ella. Esa noche, volviendo a casa, empezó a sentirse mal, pero eso no impidió que tomara las notas para el borrador de una novela que por supuesto protagonizaba a la mujer rubia que había acudido a comprar la muñeca. Una novela que siguió creciendo en ella los siguientes días. Aunque se desmayó en el metro y descubrieron que tenía un caso grave de varicela, esos días de reposo le permitieron desarrollar el proyecto de la novela que ahora conocemos como Carol. En 2022 se cumplen 70 años de la publicación de Carol, y su papel como icono y precursor de la literatura lésbica no hace más que consolidarse. Resulta una enorme ironía de la vida que el empleo que Patricia Highsmith tuvo que coger para pagarse una terapia para convertirse en heterosexual fuese el origen de una de las novelas lésbicas más importantes de todo el siglo XX. Las ironías de la vida son a menudo la mejor gasolina para la literatura. Una pregunta muy repetida en cualquier taller de escritura creativa es ¿de dónde saco las ideas para una novela? Patricia Highsmith lo tenía claro. No hay mejor inspiración que la realidad. Uno de sus referentes era el escritor americano Thomas Wolfe, que en su día dijo: si quieres que lo que escribas tenga algún valor real o duradero, recuerda que no puedes huir de lo autobiográfico. Y por eso, en las novelas de Highsmith es muy fácil rastrear elementos tomados directamente de la realidad, pero quizás en ninguna como en Carol. Está claro que Therese, la joven dependiente de un centro comercial llamado Frankenberg, está inspirada directamente en la propia Patricia Highsmith.
En cuanto a la persona de la que se enamora, Carol, quien le da el título a la novela, no está basado únicamente en un único referente. Patricia Highsmith utiliza la técnica tan habitual de los escritores de fusionar varias personas reales para crear un personaje. En este caso es fácil identificar a dos personas detrás de Carol. La primera es obvia, la mujer que en diciembre de 1948 fue a Bloomingdale's a comprar una muñeca para su hija, una mujer que en la vida real se llamaba Kathleen Sen, y de la que, como comentamos, Patricia llegó a saber muy poco más allá de ese color de pelo rubio, ese abrigo de bisón y su dirección en Nueva Jersey. Es cierto que hasta en 2 ocasiones Patricia acudió a esa dirección a espiar a Kathleen para intentar saber algo más de ella en un comportamiento que se alejaba bastante de la normalidad que ella quería conseguir y se asemejaba más a los personajes de las novelas de Patricia Highsmith. Pero ese voyerismo no le reportó ninguna información interesante y, por lo que sabemos, ni siquiera llegó a coincidir con ella en ninguna de las 2 ocasiones. Pero Patricia tenía mujeres de sobra en su vida para completar la información que le faltaba acerca de Carol, y lo que hizo fue utilizar una mujer muy importante para ella en esos años, Virginia Kent, para completar el dibujo de Carol. Virginia era una mujer rica. Era hija de un inventor llamado Atwater Kent que había patentado la bobina de encendido de los automóviles. En 1935 se casó con un banquero adinerado y esa fiesta, la fiesta de la boda, es recordada como una de las grandes fiestas de Filadelfia después del crack del 29. Pero solo 6 años después de la boda de Virginia llegó el divorcio. Al parecer, el motivo fue que el marido de Virginia descubrió el lesbianismo de su esposa. Y lo descubrió porque contrató a un detective para que la siguiera. Como en la propia novela en Carol, el detective la siguió por muchos hoteles, realizó grabaciones suficientes para que en el juicio Virginia perdiera la custodia de su hija, lo mismo que le sucede a Carol en la novela. La parte en la que el detective sigue a la pareja de protagonistas femeninas en la novela es una de las más brillantes de Carol. En ella se puede rastrear lo mejor de Patricia Highsmith e incluso es posible ver similitudes con el Claire Quilty de Lolita, que sigue a Humbert y a Lolita de hotel en hotel a lo largo de la segunda parte de la novela. Algo que hace pensar que tal vez Nabokov conociera a Carol, ya que la novela de Highsmith se publicó en 1952 y Lolita es de 1955. Carol es la segunda novela que completó Patricia Highsmith. La primera es la famosa Extraños en un tren, pero no la firmó con su nombre, sino que la publicó bajo el seudónimo de Claire Morgan. Hasta el año 1989, Highsmith no aceptaría poner su nombre a Carol. Evidentemente, el motivo principal era que no quería que su lesbianismo fuera algo de discusión pública y que saliera a relucir en los medios de comunicación. Your second book, I think you published under a nom de plume. Why was that? No particular reason. I thought it was outside of the mystery genre. Pero una de las excusas que Highsmith ponía a finales de los 80 era que le parecía que tal vez la novela pudiera ser tildada de sentimentaloide, como una novela romántica sin ese peso de misterio, de culpa, de crimen que hay en el resto de la bibliografía de Patricia Highsmith. Sin embargo, incluso siendo una novela de amor de los años 40, era obvio que Highsmith no podía nunca haber escrito una novela sentimentaloide. No solo por esa parte que ya destacamos de la persecución del detective, sino por cómo está reflejada la forma de enamoramiento. Fijaos cómo Cerise describe sus sentimientos las primeras veces que está con Carol. Entraron en el túnel Lincoln. Una salvaje e inexplicable excitación invadió a Therese mientras miraba por la ventanilla. Deseó que el túnel se derrumbara y las matara, que sus cuerpos se arrastraran juntos. O en otra ocasión, solo unas páginas más atrás, no le hubiera importado morir estrangulada a manos de Carol, postrada y vulnerable, una intrusa en la cama de Carol. Desde luego, yo no definiría estos 2 fragmentos como sentimentaloides. Y si Virginia y Kathleen compusieron el personaje de Carol, el personaje de Richard, la pareja de Therese en la novela, está claramente inspirado en Mark Brandel, la pareja de Patricia en aquella época. Recordad que había empezado a ir a terapia porque quería casarse con Mark. El personaje de Richard es un personaje muy interesante y complejo porque al principio parece muy caballeroso, muy enamorado de Therese, la esperará el tiempo que le haga falta,
pero poco a poco su comportamiento se va convirtiendo en algo más pasivo-agresivo, y al final las últimas cartas que le escribe a Therese son muy contundentes. Los problemas que tiene Therese para acostarse con Richard son muy parecidos a los que Patricia tenía para acostarse con Mark. No podía soportar el sexo con él, por eso había ido a terapia, y en la novela lo describe a la perfección. Siempre surgía aquel muro tremendo porque ella no quería siquiera intentarlo, y cada vez que él se lo pedía, todo se reducía a una sensación incómoda y desdichada. Recordó la primera noche que le había dejado quedarse y se estremeció. Había sentido de todo menos placer, y en medio de la situación había preguntado: ¿así es como tiene que ser? ¿Cómo podía ser así tan desagradable?, había pensado. La segunda vez había sido quizás peor, probablemente porque Richard pensaba que ya no habría dificultades. Le dolía tanto que se le saltaban las lágrimas, y Richard le había pedido perdón diciéndole que le hacía sentirse como un bruto. Sin duda, esta falta de conexión sexual era algo que Mark también sentía, y de hecho le devolvió la pelota a Patricia en su novela The Choice, que si no me equivoco nunca se ha editado en español, en la que la novia del protagonista, Jill, mientras se están besando, recuerda que ha olvidado comprar pasta de dientes, y en otro momento detiene un intercambio de besos para preguntar qué número de día del mes cuadra el miércoles. Highsmith siempre sintió un gran rechazo hacia los hombres a nivel sexual, y que le obligaran a cambiar esto, obligarse a sí misma a cambiar esto, no ayudaba en absoluto. Su madre, cuando Patricia era niña y se dio cuenta de su lesbianismo, le dijo: «¿Por qué no te enderezas de una vez?». Esta frase de su madre le perseguiría toda su vida. Nunca olvidaría que había algo que tenía que enderezar, que algo estaba torcido en su camino. Desde ese momento le hicieron pensar que no era normal y que había algo desviado en ella a ojos de la mayor parte del mundo. Así se lo dice Carol a Therese en la novela. ¿Pero hay algo de qué avergonzarse? Sí, tú lo sabes, ¿no?, le preguntó Carol en su tono monocorde e inconfundible. A ojos de todo el mundo es algo abominable. Por la manera de decirlo, Therese no pudo por menos que sonreír. Pero tú no lo crees así. La gente como la familia de Hart, ellos no son todo el mundo. Son bastantes y tienes que vivir en el mundo. Y ya comentamos que las cartas que le escribe Richard a Therese al final de la novela son muy duras y representan una opinión común en la sociedad americana de principios de los años 50. Y que, por desgracia, algunos retrógrados anacrónicos siguen pensando 70 años después. Esto le dice Richard a Therese: Ahora la máxima emoción que siento por ti es algo que estaba presente desde el principio: asco. El que te hayas atado a esa mujer, excluyendo a todo el mundo en esa relación que ahora se habrá vuelto sórdida y patológica, es lo que me asquea. Sé que no durará, y lo dije desde el principio. Más adelante tú misma lo lamentarás, y tu asco estará en proporción a la cantidad de tiempo de tu vida que malgastes con ello. Es algo desarraigado e infantil, como alimentarse de flores de loto o de cualquier dulce enfermizo en vez de con el pan y la carne de la vida. Patricia tuvo que lidiar con afirmaciones como esta a lo largo de toda su vida. Aparte de pedirle que se enderezara, su madre le insistió cuando tenía 16 años en que se buscase un novio. Por hacerle caso a su madre, Patricia lo hizo y salió una noche con un chico. Al final de la noche se besaron y la sensación que quedó en Patricia fue de una gran repugnancia. Llegó a casa, se lo contó a su madre y le dijo que le había parecido que era como caerse en un cubo lleno de ostras. Lo cual demuestra dos cosas. Una, que nunca sintió la más mínima atracción hacia la heterosexualidad, y dos, que ya con 16 años era capaz de construir símiles e imágenes literarias de una potencia tremenda. Después de la experiencia besando a ese chico, Patricia dijo que si eso era lo que tenía que hacer para que un hombre le pagara la cena, estaba convencida de que iba a hacer todo lo posible a lo largo de su vida para poder pagarse siempre ella misma sus cenas. Este desprecio de la sexualidad era todo lo contrario cuando estaba con mujeres. Patricia tuvo una gran cantidad de amantes y una vida sexual muy satisfactoria. Una de esas amantes, que antes de estar con ella siempre había estado con hombres, le dijo que la experiencia con ella le había parecido como perder la virginidad. Al día siguiente, Patricia le regaló un reloj de cocina en forma de huevo que saltaba a los 3 minutos y le adjuntó una nota que decía: «Porque lo bueno de la vida
debería durar por lo menos 3 minutos. Pero esta desenvoltura que tenía a la hora de afrontar su sexualidad en privado no venía acompañado de una tranquilidad pública. El hecho de que la consideraran anormal o que ella misma se sintiera un hombre atrapado en un cuerpo de mujer fue algo que arrastró toda su vida, que le obligó a esconder su propia personalidad y que le llevó a sociabilizar con grandes dificultades. I wouldn't like a big city because I don't like much social life. I don't like going out to dinner. Y si hay una persona con la que Patricia tuvo una relación turbulenta, esa fue su madre, Mary. La relación fue difícil desde el primer día. Mary se quedó embarazada del padre de Patricia cuando ya estaba en trámites de divorcio, así que intentó librarse del bebé y lo hizo bebiendo aguarrás, pero no consiguió perder el embarazo. Esto se lo contó a Patricia en su día y le dijo que le llamaba mucho la atención que de pequeña a Patricia le gustase tanto el olor del aguarrás. Cuando Patricia aún era muy pequeña, Mary se volvió a casar con un hombre llamado Stanley Highsmith, de quien Patricia cogió el apellido, no de su padre, sino de su padrastro. Y sin embargo, nunca acabó de llevarse bien con Stanley, aunque al final de su vida se llevaba mejor con él que con su madre, Mary. Mary y Stanley se fueron a vivir a Nueva York con Patricia cuando ella tenía 6 años, dejaron su pueblo de Texas del que provenían y allí mantuvieron una relación bastante turbulenta. Era muy habitual que discutieran y el ambiente en el que creció Patricia no era precisamente feliz. Cuando Patricia tenía 12 años, su madre la llevó de vuelta a Texas y la dejó con su abuela. Le dijo que iba a regresar a Nueva York. Allí se iba a divorciar de Stanley y luego iba a ir a buscarla. Pero tardó 1 año en volver y cuando volvió resulta que había arreglado la situación con Stanley. Patricia, que ya imaginaba de nuevo la vida con su madre, se sintió más traicionada que nunca, una traición que nunca le perdonaría a su madre. A partir de entonces la relación entre ambas se deterioró. Then there was a big separation when I was 12 years old. Another big one when I was 16, another when I was 19, in which case I didn't care anymore. But it's not the sort of thing to give one confidence in marriage, I would say. Cuando aún era una autora inédita, Patricia escribió un relato en el que una joven cuida de su madre, la acuesta, le lleva un vaso de leche caliente y cuando ya se está quedando dormida le clava un cuchillo en el pecho y lo retuerce hasta que se muere. Cuando Patricia le contó todos estos episodios a Eva Klein, a su psicoanalista, ella le dejó claro que para ella los grandes problemas de su vida venían de la relación con su madre. Es verdad que Mary era una persona difícil, que llegó a golpear con un perchero a Patricia en un momento dado, que cuando su hija ya era famosa en París un día se hizo pasar por ella e hizo unas entrevistas diciendo que ella era Patricia Highsmith, y que, como decía la propia Patricia, mi madre es ese tipo de persona que dispara una escopeta y luego se pregunta cómo es que hay algunos pájaros que han muerto. Sin duda, esta relación que mantuvo con ella y el rechazo de Mary hacia la sexualidad de Patricia contribuyó a que ella no se sintiera cómoda consigo misma ni se sintiera normal y que desarrollara una afinidad muy grande por los proscritos, los marginados y los criminales, como luego demostraría en sus novelas. En una entrevista en 1981, cuando ya tenía más de 60 años y le preguntaron por qué sus protagonistas eran tan raros, ella dijo, simplemente es que no entiendo a la gente normal. La agente de Highsmith, que también se llamaba Patricia Shartle, dijo en su día que a lo largo de la carrera de Highsmith, ésta había tenido 2 momentos de genio, 2 grandes triunfos. El primero fue la trama de Extraños en un tren. El segundo, el personaje de Tom Ripley. Extraños en un tren fue la primera novela de Highsmith. La llevó al cine Alfred Hitchcock, una famosa película que a Highsmith no le gustaba demasiado, y se basa en una premisa muy sencilla, pero muy retorcida. Bruno y Guy son 2 hombres desconocidos que se encuentran en un tren e inician una conversación. A lo largo de ese diálogo se van dando cuenta de que Bruno detesta a su padre y de que Guy querría librarse de su exmujer. Entonces Bruno, el más psicópata de los 2, le dice que por qué no intercambian los crímenes, porque no se deshace Guy del padre de Bruno y Bruno de la exmujer de Guy. Guy se lo toma un poco a broma, pero claro, todo cambia cuando días después recibe una llamada en la que le dicen que su exmujer ha sido asesinada.
Esta trama, que según Patricia Shartel fue el primer golpe de genio de Highsmith, le permitió abrirse un hueco en el mundo de la literatura y en el mundo de la literatura de misterio en concreto. Pero sin duda, el segundo gran golpe de genio de Patricia Highsmith, el personaje de Tom Ripley, es el gran icono literario de la autora de Texas. Highsmith adoraba a Tom Ripley, la tenía casi obsesionada. Era un hombre con una sexualidad difusa, un homosexual latente, aunque nunca lo reconocía. Era un hombre que disfrutaba más suplantando la identidad de otras personas que con su propia identidad. Cuando en los años 50 viajó por primera vez a Europa, Patricia Highsmith acabó parando en Nápoles y en la costa amalfitana. De la costa amalfitana le llamó la atención la localidad de Positano, un pequeño y precioso pueblo colgado sobre el mar. Una mañana que no podía dormir, eran sobre las 6 de la mañana, salió al balcón de su hotel. Miró hacia la playa y vio a un hombre joven en pantalones cortos y sandalias que llevaba una toalla apoyada en el hombro paseando por la playa. Le llamó mucho la atención qué hacía paseando a esas horas. Se preguntó si habría tenido una discusión, si le habría pasado algo malo, si estaba escapando de algún crimen. Esa visión a priori tan poco estimulante de un hombre paseando por la playa fue el origen de uno de los grandes personajes literarios del siglo XX, Tom Ripley, un personaje que posteriormente en el cine interpretarían actores como Matt Damon, Alain Delon, Dennis Hopper o John Malkovich. Highsmith escribió 5 novelas sobre Ripley y lo convirtió en su gran alter ego, tanto que decía que le daba la impresión de que quien escribía las novelas era Ripley y que ella simplemente las mecanografiaba. De hecho, cuando ganó el prestigioso premio Edgar Allan Poe por la primera de las novelas de Ripley, El talento de Mr. Ripley, sacó el diploma del cristal y donde ponía Patricia Highsmith puso y Tom Ripley. I think, I hope Ripley is amusing. People seem to, even in America, Ripley's rather popular. But of course he is a killer. Yes, but lately he kills only when he thinks it's right. Por supuesto, era necesario que ese alter ego tuviera todos los traumas de la escritora, los problemas de identidad, el complejo de inferioridad, la inseguridad. Es imposible pensar que esa doble vida que se vio obligada a llevar a causa de su lesbianismo no haya influido en estos traumas y por tanto en el personaje de Ripley. De hecho, en un momento dado, Therese expresa una sensación muy parecida a la de Ripley en Carol, 3 años antes de que se publique El talento de Mr. Ripley. A veces se sentía como una actriz recordando su identidad solo de vez en cuando y con una sensación de sorpresa, como si en los últimos días hubiera estado desempeñando el papel de otro, de alguien fabulosa y excesivamente afortunado. A pesar de que Ripley era un asesino, Highsmith admiraba sus talentos, unos talentos que en la versión de Anthony Minghella de 1999 Matt Damon resumía en 3: falsificar firmas, mentir e imitar a casi cualquiera. Era un hombre que no soportaba oír el sonido de una langosta hirviendo en una olla, pero que podía matar con frialdad a otra persona. Este era el hombre que atraía a Patricia Highsmith. Y su gran objetivo como escritora era que el lector también se sintiera atraído por Tom Ripley. Y para ello utilizaba una técnica, su técnica narrativa más querida, su perspectiva más querida, que era la del narrador equisciente único. Es decir, se narraba en tercera persona, lo cual ofrece cierta distancia, pero siempre desde la perspectiva de Tom Ripley. O sea que todo lo que se ve, todo lo que se oye o todo lo que se piensa en la novela sale de la cabeza de Tom Ripley. Esta perspectiva le permitía alinearse con los marginados y permitía que lo anormal venciera lo normal. Era una especie de venganza por todo lo que ella había tenido que sufrir a lo largo de su vida. Sus dificultades para sociabilizar hicieron de Patricia Highsmith una persona independiente y solitaria. De hecho, prefería la compañía de los animales a la mayoría de las personas, especialmente de los gatos. Durante los últimos años de su vida vivió rodeada de gatos, animales con los que se identificaba y con los que se sentía a gusto. Llegó a decir que si alguna vez se encontraba con un bebé y un gatito que estuvieran hambrientos, le daría de comer primero al gato antes que al bebé si nadie miraba. Lo cual es importante, este añadido, si nadie miraba, porque es un poco el examen que nos propone gran parte de la literatura de Highsmith. ¿Hasta qué punto podemos llegar a hacer algo, a cometer un crimen, si estamos seguros de que no nos van a descubrir?
cuántas cosas dejamos de hacer por cuestiones morales y cuántas dejamos de hacer por miedo a que nos descubran y a que nos castiguen. Patricia era como uno de sus gatos. Si veía a alguien conocido a lo lejos por la calle, cambiaba de acera para no saludarlo. Y cuenta una amiga que Highsmith celebró una fiesta en su casa de Suiza con un montón de gente, con un montón de invitados, y en un momento determinado empezaron a preguntarse dónde estaba Patricia. Se había escondido en el baño, no podía soportar la presencia de tanta gente y no era capaz de salir del cuarto de baño. Pero si el hecho de compartir la vida con gatos es algo habitual, no tan común es hacerlo con los otros animales predilectos de Patricia Highsmith, los caracoles. Es lógico pensar el porqué de su fascinación por estos moluscos. Su concha les ofrecía una protección del mundo exterior que les permitía aislarse, meterse dentro y no tener que compartir espacio con nadie. Su obsesión comenzó en 1946 cuando se encontró con algunos ejemplares en un mercado de Nueva York, compró 2 y los metió en una pecera. A los pocos días vio cómo esos 2 ejemplares copulaban y se sintió absolutamente atraída por ese acto. Más adelante, cuando vivía en Suffolk, en el Reino Unido, llegó a tener 300 ejemplares en su jardín. Después se mudó a Francia y allí no estaba permitido cruzar la frontera con caracoles vivos. Lo que hizo Patricia define muy bien al personaje. En cada viaje desde la mudanza a Inglaterra a Francia llevaba entre 6 y 10 caracoles escondidos debajo de los pechos, de cada uno de los pechos, es decir, entre 12 y 20 caracoles por viaje. Imaginaos todos los viajes que tuvo que hacer para trasladar los 300 caracoles a Francia. Además de hacerle compañía, los caracoles le dieron inspiración para hasta 3 relatos. El mejor y el más conocido de todos es uno que se llama El observador de caracoles. En él, el protagonista, el señor Noppert, como Patricia, se queda fascinado la primera vez que ve copular a unos caracoles. Lo que difiere es el final de Noppert y el de Patricia. Así nos lo cuenta Highsmith en el final del relato, El observador de caracoles. Un caracol se deslizó en su boca, lo escupió asqueado. El señor Noppert trató de sacudirse los caracoles de los brazos, pero por cada 100 que apartaba, parecía que 400 trepaban y se agarraban a él como si lo buscaran deliberadamente porque era la única superficie del cuarto relativamente libre. Tenía caracoles sobre los ojos. Cuando se tambaleaba, al tratar de ponerse de pie, algo le golpeó, algo que el señor Noppert ni siquiera pudo ver. Estaba perdiendo el sentido. ¡Socorro! Tragó un caracol. El aliento del señor Noppert salía difícilmente, en pequeños soplos. La visión se le oscureció. No podía respirar porque no le era posible alcanzar la nariz con las manos. Entonces, por un ojo entrecerrado, vio directamente frente a él, a pocos centímetros, lo que había sido la planta verde que solía estar en una maceta al lado de la puerta. Pegados a ella, un par de caracoles estaban haciendo el amor silenciosamente. A su lado, diminutos caracoles, puros como gotas de rocío, emergían de un hoyuelo, como un ejército infinito que avanzaba por su mundo cada vez más ancho. Este relato podemos encontrarlo en la colección que lleva el título de 11, para la cual hizo el prólogo Graham Greene, uno de los autores preferidos de Patricia Highsmith y que también tenía en muy buena estima a Highsmith desde los primeros años de su carrera. Greene escribió en ese prólogo que la actitud del señor Noppert hacia los caracoles era la misma que tenía Patricia Highsmith hacia los seres humanos. Los observa con la misma falta de emoción con la que Patricia Highsmith observa a personajes como Tom Ripley. Lo que no sabemos es si Greene temía que los personajes acabasen consumiendo a Patricia igual que los caracoles hacen con el señor Noppert. Pero volvamos de nuevo a Carol, la segunda novela de Patricia Highsmith, que firmó con el seudónimo de Claire Morgan y que no llegó a publicar con su propio nombre hasta 1989, 6 años antes de su muerte. A pesar de renunciar a reconocer su autoría, Highsmith celebró la cantidad de cartas que recibió de los lectores y especialmente de las lectoras de Carol, cartas en las que le decían cómo les había cambiado la vida la lectura de esta novela. No era ni mucho menos la primera novela lésbica que se publicaba, pero sí, o al menos eso dicen, la primera que tenía un final feliz para las protagonistas. No acababan en un psiquiátrico, ni sometidas a electroshocks, ni suicidándose, ni volviéndose heteros, como ocurría en el resto de novelas de temática homosexual de la época. Así lo explicaba Highsmith en el epílogo de la versión de Carol de 1983. En su día se dijo que Carol era el primer libro gay con un final feliz. No estoy segura de que esto fuese cierto, porque tampoco lo he investigado nunca.
De todas maneras, las cartas que empezaron a llover tras la edición de bolsillo de 1953 eran sorprendentes en número y en contenido. A veces recibía 12 diarias y ese volumen se mantenía durante semanas. Gracias, decía la mayoría, y las escribían chicas y chicos, jóvenes y de mediana edad. Me daban las gracias por haber escrito sobre dos personas del mismo sexo que se enamoraban, que sobrevivían al final y con una razonable dosis de esperanza en un futuro feliz. Vivo en una pequeña ciudad, aquí no hay nadie como yo. ¿Qué cree que debería hacer? Y no puedo decirle lo contenta que estoy de que alguien tenga el valor de escribir una historia sobre dos lesbianas que esperan salir adelante. Por encima de todo, había optimismo y aquellas cartas olían a coraje. Como cuenta la propia Patricia, la gran explosión de Carol se produjo en 1953 cuando se editó la versión de bolsillo. Existía entonces un género que se conocía como lesbian pulp. En general eran novelas baratas pensadas precisamente para hombres heterosexuales como un contenido de porno suave. Pero entre ese público poco edificante se colaban también mujeres que no tenían otros referentes, que se sentían desamparadas, sucias, solas. Para ellas, el hecho de encontrar una novela como Carol, como le explicaban en las cartas a Highsmith, tenía un valor incalculable. Fijaos en las cifras de ventas. Se calcula que solo en 1953 Carol vendió 1 millón de ejemplares. Una auténtica barbaridad para alguien como Patricia Highsmith, que nunca tuvo un gran éxito comercial en Estados Unidos. Es otra gran ironía que la novela más vendida en Estados Unidos en vida de Patricia fuera precisamente la que evitó firmar con su nombre para ahorrarse problemas. Sin embargo, la Carol original, la mujer que fue a comprar una muñeca para su hija a Bloomingdale's en la Navidad de 1948, no llegó a enterarse nunca del éxito de la novela que ella había inspirado, ni siquiera a saber que se había convertido en un personaje literario. Unos meses antes de que se publicara Carol, Kathleen Sen, aquella mujer que fue a comprar una muñeca, bajó al garaje de su casa, cerró todas las puertas y encendió el motor. La encontraron muerta al día siguiente. Tampoco tuvo mucha más suerte la otra Carol, Virginia Kent, aquella mujer a la que su marido le había puesto un detective para quedarse con la custodia de su hija. En 1966 murió alcoholizada con solo 51 años. Pero a pesar de las desgracias de las Carol reales, la Carol de ficción tuvo mucho más éxito. 1 millón de ejemplares vendidos son muchísimos, independientemente de que sea en pasta dura una versión barata de 25 centavos. Y Carol es hoy, más que nunca, un hito de la literatura lésbica, en buena parte gracias también a la versión reciente cinematográfica que hizo Todd Haynes con Cate Blanchett y Rooney Mara. Pero las cifras de ventas de Carol antes de la película de Haynes llaman muchísimo la atención si las comparamos con las otras ventas de Patricia Highsmith en Estados Unidos. Se calcula que en vida de Patricia cada una de sus novelas vendía entre 4.000 y 8.000 ejemplares en América. Es una cifra que si la comparamos hoy con la industria editorial española veremos que, no es una mala cifra de todo, pero ni mucho menos es buena. Pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene 7 veces más habitantes que España y que entonces había muchos menos títulos con los que competir, con lo cual en aquel panorama vender entre 4.000 y 8.000 ejemplares era un fracaso. De hecho, la carrera literaria de Highsmith se salvó porque vendía bien especialmente en Europa, sobre todo en Alemania, en Francia, también en España y en Inglaterra. Por ejemplo, El hechizo de Elsie, una de las últimas novelas que escribió Patricia Highsmith, vendió solamente 4.000 ejemplares en Estados Unidos y en cambio vendió 40.000 en Alemania. Y más doloroso aún, su última novela, Un idilio de verano, no encontró editor en Estados Unidos. ¿Os imagináis que eso pudiera ocurrir aquí con un autor tan consolidado como Patricia Highsmith con 50 años de carrera a sus espaldas? Well, in the American, it's a matter of business, I think, which I don't completely understand, but the Americans feel that short stories, especially, are not good commercially, so why bother publishing them, Su agente, Patricia Shartel, tenía claro por qué no funcionaban los libros de Highsmith en América. En primer lugar, decía que era porque eran muy sutiles y en segundo lugar, porque a la gente no le gustaban, no le caían bien sus personajes. Highsmith se defendía diciendo que a ella tampoco le caía bien la gente y que tal vez debería probar a escribir novelas sobre animales. Patricia tenía una idea distinta de por qué no funcionaba en Estados Unidos. Ella pensaba que en Europa les interesaban las historias y en cambio en Estados Unidos solo les interesaba lo que había vendido el año anterior y le pedían que imitase
algo que si analizamos un poco con calma, vemos que se ha trasladado ahora también a Europa. Ese modelo americano que denunciaba Patricia Highsmith funciona mucho en Europa en la actualidad. Realmente Highsmith no llegó a vender bien en Estados Unidos hasta la película de Anthony Minghella de 1999, El talento de Mr. Ripley, la que protagonizaron Matt Damon, Jude Law, Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow y Philip Seymour Hoffman, entre otros. Pero tenemos que ser justos y decirlo todo. Patricia tampoco ayudaba a que sus libros se vendieran bien en Estados Unidos. Decía uno de sus editores que era poco agradable en la promoción y que tenía un problema en la relación con los medios. Otros eran menos generosos con Highsmith. En concreto, Otto Penzler, un famoso editor de Estados Unidos, dijo de Highsmith que era una de las personas más odiosas y desagradables de todas con las que se había cruzado en su vida. Pasé muchas horas con ella, decía, y nunca le escuché una buena palabra, un gesto amable, un pensamiento agradable. Penzler recordaba un día en el que cenaba con ella y con su mujer y un director de publicidad en un restaurante neoyorquino, y el director de publicidad apareció con 2 rosas, una para la mujer de Penzler y otra para Patricia Highsmith. Patricia no le dio las gracias, no le dijo nada de hecho, simplemente tiró la rosa al suelo y siguió como si tal cosa. Otro problema que encontraban los editores americanos para vender las novelas de Patricia eran sus opiniones ofensivas. Patricia era una antisemita convencida. Decía que los hombres judíos daban las gracias todos los días a su Dios por haberlos hecho hombres y no mujer. Ella añadía que el resto del mundo le daba las gracias a Dios por no haberlos hecho judíos. Los afroamericanos y puertorriqueños tampoco se libraban de sus críticas. Decía, por ejemplo, que el sistema educativo americano se había ido a la mierda desde que los negros y los hispanos habían entrado en la universidad. A pesar de su lesbianismo, irónicamente era profundamente misógina. Desea a las mujeres, pero no creo que le gusten, decía una de sus amantes. Uno de los pensamientos más estrambóticos de Patricia Highsmith era aquel en el que expresaba su repugnancia por pensar que las mujeres podían estar leyendo libros en la biblioteca mientras menstruaban. Sus amigos trataban de defender lo indefendible diciendo que al menos Patricia ofendía equitativamente. Decían, nombra un grupo y ella lo va a odiar igual, lo va a insultar igual. Es su forma de ser, cada vez que abre la boca insulta a alguien, pero eso no quiere decir que sea mala persona. Era difícil defender a una persona como Patricia, que solía decir que el 98% de la población mundial era estúpida, y añadía que creía que el porcentaje que usaba incluso era un poco bajo. Por poner un último ejemplo de su carácter difícil, en los años 60, Raúl Leví la contrató para escribir el guión de su propia novela, Mar de Fondo, que Leví quería llevar al cine. Viajó a Niza, estuvo allí trabajando, escribió 93 páginas de guión, no se sentía a gusto, pero el proyecto se quedó en nada porque Leví decidió suicidarse en Saint-Tropez, se pegó un tiro. Después de eso, lo único que escribió en su diario Patricia Highsmith fue lo siguiente: por desgracia, Raúl nunca me cayó bien, y obviamente tampoco se caía bien a sí mismo. Aunque es evidente que era una mujer muy difícil, resulta injusto ahora enumerar todas las ofensas de su vida de 75 años de vida y dar la imagen de que era la peor persona del mundo. Creo que si a todos nos juntaran los errores de una vida, pocos saldríamos bien parados. No podemos olvidar tampoco que Highsmith era una mujer mucho más frágil de lo que podría parecer, que sufrió mucho por el rechazo de su condición sexual, que sufrió mucho por el rechazo que le demostró su madre. Fue seguramente una mujer adelantada a su tiempo, una mujer que sufrió el machismo de su época y que lo transformó en misoginia y misantropía. Se vio obligada a renegar de su propia identidad y eso la convirtió en una mujer infeliz a lo largo de toda su vida. Una frase que dice Carol en la novela que lleva su nombre define seguramente mejor lo que sentía Patricia Highsmith que cualquier cosa que yo pueda decir. Esto dice Carol sobre el lesbianismo y sobre los hombres que la juzgan por ello. Me pregunto si esos hombres miden su placer en función de que produzca hijos o no, y si lo consideran más intenso cuando es así. Después de todo, es una cuestión de placer, ¿y qué sentido tendría discutir si da más placer un helado o un partido de fútbol, o un cuarteto de Beethoven contra la Mona Lisa? Dejo eso para los filósofos. Ayer se dijo, o se dejó entender, que el camino que he escogido me llevaría a hundirme en las profundidades del vicio y la degeneración. Vivir contra mi propia naturaleza, eso sí es degeneración por definición. Además de Carol, de ese hito en la literatura que aborda la homosexualidad, Highsmith fue una renovadora de las novelas de misterio, de la literatura de misterio.
Uno puede coger un libro de Agatha Christie y disfrutar pensando quién cometió el crimen, quién lo hizo, un whodunit, como se suele llamar. Highsmith fue un paso más allá. Lo que ella escribía era un whodunit, ¿por qué los criminales llegan a cometer crímenes? Sus héroes realmente son los antihéroes, los proscritos, los marginados, y por eso no consiguió el éxito comercial, porque realmente se adelantó a su tiempo, se adelantó a novelas que se iban a escribir décadas después. Realmente abrió el camino para esas novelas. En los años 60, cuando pocas mujeres se tatuaban, Patricia se tatuó una letra phi griega en el dorso de la muñeca. La letra representaba sus iniciales, Patricia Highsmith, y le gustaba mucho enseñársela a todas sus amantes. Les decía que en caso de que muriera en un accidente aéreo, así podrían reconocer bien su cadáver. Sin duda, esta historia y su forma de narrarla representaban mucho mejor a Patricia que cualquier inicial, que cualquier nombre, que cualquier seudónimo, que el apellido que heredó de su padrastro. Hasta aquí nuestra historia de Patricia Highsmith. Pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otro autor. Os dejamos una pista. Escribió Émile Cioran en su libro Del inconveniente de haber nacido que no merece la pena matarse porque uno siempre se mata demasiado tarde. Pues nuestro próximo autor se suicidó, pero parece que él lo hizo demasiado pronto, porque fue después de muerto cuando se cumplió su gran sueño. Y hasta ahí la pista. Si queréis saber más, nos escuchamos dentro de 15 días en el próximo Grandes Infelices.